Saludos con todos, les habla el ingeniero Oscar Miguel Muñoz Horna. En esta oportunidad haciéndoles una invitación a participar de nuestro curso Diseño de muros de concreto armado utilizando la norma ACI 318 del año 2019 y nuestra norma vigente E060. El inicio de nuestro curso será este 16 de enero y este vídeo tiene el objetivo de darles un alcance de lo que estaremos desarrollando. A lo largo del desarrollo de nuestro curso veremos desde la parte más básica, que son los criterios de modelamiento de edificios a base de muros, cuál es el comportamiento de un muro, en diferencia del comportamiento de una columna, por ejemplo. Veremos también cuándo utilizar en el modelo de vigas, utilizar elementos tipo frame o utilizar los elementos del tipo shell, de acuerdo a la relación que existe entre la luz libre y el peralte de la viga que estemos trabajando en nuestro proyecto. Veremos los conceptos del mesh, cómo abordar el mesh de manera manual, cuáles son las implicancias de trabajar con un mesh de manera automática y cuál es la recomendación general para poder abordar correctamente los análisis. Veremos también la correcta gestión y salida de los resultados de los esfuerzos internos de estos elementos, ya sean muros o vigas de acoplamiento, a través de las etiquetas de pier o spandrel. Hay que estudiar de manera adecuada dónde y cómo asignar los elementos de etiqueta tipo pier, por ejemplo, que nos permitirán conocer los esfuerzos internos, llámese carga axial, momento y cortante para diseñar los segmentos verticales del muro, y los spandrels que nos permitirán diseñar las vigas de acoplamiento a cortante principalmente, ¿no? Y así obtener los esfuerzos internos que nos permitan adecuadamente detallar el refuerzo que las normas nos están requiriendo para este tipo de elementos. Veremos el diseño a flexión y carga axial, ya sea en el plano o biaxial, de diversas formas geométricas de muros, desde secciones simples, como las que estamos acostumbrados a trabajar, hasta secciones poligonales, llámese secciones del tipo C, secciones del tipo L, que son muy complejas muchas veces de diseñar, sobre todo cuando una de las patas es más corta que la otra, existe un efecto biaxial tremendamente grande que requiere siempre mucha congestión de acero de refuerzo. Y veremos la implicancia y cómo abordar este tipo de geometrías. También las secciones del tipo T, que son tremendamente frágiles, sobre todo cuando se comprime el alma del muro. Hay que siempre realizar un equilibrio en el diseño, un equilibrio de deformaciones, y lo vamos a estar desarrollando a través de ejemplos prácticos. Y finalmente terminar con el diseño de una sección tipo compleja, poligonal, sin forma, que nos permita a nosotros abordar a partir de adelante cualquier tipo de geometría de muros, siempre siguiendo un criterio adecuado, un diseño conceptual adecuado que nos permite estimar el acero de refuerzo en las zonas donde realmente se necesita, no colocar o ingresar refuerzo en zonas donde posiblemente no esté requiriendo y simplemente lo que estamos haciendo es más frágil a la sección y exponiéndonos a una falla al corte. Para el desarrollo del diseño de los diversos muros antes mencionados utilizaremos diversos modelos de edificios, edificios de 3 pisos con y sin semisótanos, edificios de 7 pisos con sótanos, edificio de 14 pisos y un edificio de 35 pisos. En cada uno de ellos abordaremos ya sea las cajas de ascensor, los núcleos de las escaleras, muros de sección simple, muros de sección L, T y finalmente las vigas de acoplamiento. Veremos también todo lo referente al diseño por capacidad, que el ACI desde el año 2019 ya lo trae de manera explícita y es necesario nosotros, antes de adentrarnos al diseño en sí de los muros estructurales, estimar un poco ese cortante por capacidad, porque el muro necesita estar diseñado para poder conocer realmente cuál es el cortante por capacidad que debo de usar para el diseño. Y sin embargo, este proceso puede ser iterativo, puede que mi sección esté sobre o subestimada, cortante, y es necesario darnos cuenta de esto antes de empezar el proceso de diseño a través de un proceso simple, una estimación temprana, para saber si nuestra estructuración es correcta. Si no, tendríamos que evaluar una mayor densidad de muros, mayores espesores y quizás también un poco mayor de resistencia al concreto. Veremos todos los factores que intervienen dentro del diseño por capacidad, desde el factor de amplificación por sobreresistencia a flexión,
el factor de amplificación dinámica, que tiene que ver mucho con el grado de incursión inelástica de la sección crítica y la influencia de los modos superiores, como el factor de amplificación por sobreresistencia tiene que ver con el acero de refuerzo colocado a flexión. Por eso no es muy bueno estimar esta cantidad de acero de refuerzo, porque el cortante puede crecer de una manera muy grande. Veremos también el confinamiento de los muros ya diseñados a flexión y a corte, eh, tratando de que la sección o conseguir un muro que tenga ductilidad. Para ello es muy importante saber eh, en qué largo debo de confinar, y para eso el parámetro fundamental es la profundidad del eje neutro. Esto ETABS no lo hace de manera adecuada para secciones complejas que tienen más de un panel, como por ejemplo una sección C o una sección L, o secciones cualquiera que tengan más de un panel. Ya no lo realiza de manera adecuada ETABS. Hay que hacerlo quizás con el sección designer a través del diagrama de momento curvatura, pero nosotros sugerimos utilizar el section designer de SAP 2000. Es muchísimo más manejable, muchísimo más intuitivo y nos da información muchas veces más completa, y para poder estimar a través de las deformaciones y la curvatura la profundidad del eje neutro, y así saber cuándo confinar y en qué longitud confinar. También vamos a ver cuáles son los requisitos de confinamiento especial, y para ello hay que entender de que estos elementos no se estriban como si fuera una columna. Es más, debiesen estribarse de una manera mucho más eh, exigente que el de una columna, y para ello hay que entender realmente que se debe de hacer un adecuado detallamiento de estas zonas, que lo que nos hacen es dar mayor capacidad de formación a nuestro muro, previniendo el aplastamiento del concreto, dándole mayor capacidad de formación, y previniendo el pandeo de las barras verticales, ¿no? Fallos que hemos visto en los sismos del año 2010, por ejemplo, en Chile, evidenciaron que es fundamental estos confinamientos de bordes. También veremos cuándo es necesario confinar todo el muro. ACI ahora nos exige confinar en la sección crítica el alma del muro también, y vamos a nosotros revisar cuándo es pertinente esto, cuándo las cargas axiales son muy grandes, cuándo las cuantías son elevadas, y vamos a estar revisando todo esto a través de la parte teórica y también del diseño práctico. Veremos el diseño de vigas de acoplamiento para este edificio alto, y también estudiaremos hasta dónde es posible diseñarlas en concreto reforzado, porque hay ocasiones donde ya el diseño es improcedente y quizás debemos de liberar y utilizar elementos de menor peralte, utilizar algún artificio de detallamiento que permita que esta viga no absorba tanto cortante, pero esto muchas veces flexibiliza un poco el sistema estructural. Hay ocasiones donde tenemos que direccionar el diseño con vigas metálicas o utilizando algún dispositivo de disipación de energía, llámese un HADAS, un TADAS, que pueda estar ubicado en esta zona central de la viga de acople para que disipe energía, aprovechando la gran demanda de deformación y fuerza cortante en estas zonas. Vamos a estar viendo cuál es el adecuado diseño y detallamiento a través, por ejemplo, de secciones que son armadas con diagonales de refuerzo. Lo que hacen estas diagonales es dar una mayor capacidad de rotación y ductilidad a estas vigas cortas o de acoplamiento. Veremos también y estudiaremos un poco las zonas de panel, que son secciones donde ya no se cumple la hipótesis de Bernoulli y donde debemos buscar procedimientos alternativos, como por ejemplo lo que nos habla el ACI a través del método de puntal tensor, que podría aplicarse. Los resultados que arroja ETABS en estas zonas ya no los podemos utilizar. Para ello revisaremos un procedimiento mucho más sencillo y práctico que nos trajo una publicación del ACI SP 31108 de Villalobos en el año 2014, donde nos da un procedimiento para diseñar estas zonas de panel, donde hay un primer muro grande que podría estar claramente o tranquilamente ejemplificado por un muro de sótano, donde salen dos muros, se bifurcan a dos muros que están acoplados. Esto es una sección típica que se presenta en la mayoría de nuestros edificios, y que podemos utilizar estos procedimientos para diseñar adecuadamente esta zona de altísima concentración de refuerzo. Veremos también las singularidades que existen en los sistemas de edificios a base de muros, como son los muros bandera, los muros apoyados sobre columnas, tratando de evitar
como fuere este tipo de irregularidades y cuando no se pudiesen, pues diseñándolas tal vez para que se mantengan ojalá elásticas, ¿no? Y un requisito indispensable es que no formen parte del sistema principal de fuerzas sísmicas también, ¿no? Y al finalmente veremos un diseño completo de un muro de un edificio alto en todos los pisos, aplicando un criterio general aquí en la oficina, que está motivado básicamente en que los análisis no lineales nos han revelado que los esfuerzos internos que nosotros conocemos discrepan mucho de lo que realmente sucede cuando las secciones empiezan a plastificar en el mundo inelástico. Como por ejemplo aquí vemos un aumento del cortante en los pisos superiores, cosa que en un análisis lineal no hay ninguna manera de poder notarlo. Vemos también cómo el diagrama de momento flector cobra una forma muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver a través de algunos salientes o algunas guatas que no se pueden prever en el diseño o en el análisis elástico. Así que hay que recurrir, por ejemplo, a procedimientos como el que mencionó Prilde ya hace mucho tiempo en su libro, donde trabaja con un modelo bilineal del diagrama de momentos, donde el momento a la mitad de la altura del edificio pues debiese ser el 75% del momento en la base del muro, o procedimientos como el que sugiere la norma ecuatoriana de hormigón armado, de diseñar a través de este gráfico el cortante por capacidad, donde el cortante en la parte superior sea la mitad del cortante que tenemos aquí en la base, lo cual nos permite envolver un poco la respuesta y de esa manera pues tener y controlar el diseño y los mecanismos de plastificación. Así que los invitamos a participar de este curso que va a iniciar este 16 de enero. Muchísimas gracias.